la palabra del Señor. Repito una vez más, San Marcos capítulo 10, verso 17 al 22. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteréis, no matéis, no hurtéis, no digáis falso testimonio, no defraudéis, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Palabra del Señor. Vamos a pedir dirección. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das para meditar en tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es una espada de doble filo, Señor, amado Dios. Padre, que entre en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, y parte, Señor, los tuétanos, Señor, y entre en nuestro corazón, Señor, y discierne todo pensamiento del hombre, y tu palabra, Señor, nos confronta, Señor, amado Dios, con la verdad. Padre bendito Dios, bendice, Señor, tu palabra, y Señor amado Dios, toca a cada uno de tus hijos, háblanos, Señor, a través de ella, y si hay alguien que necesita escuchar tu palabra, Señor, toca su vida, transfórmalo por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, amado hermano. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, aunque muchas veces, amado hermano, muchos dicen por ahí, no vemos a Dios, pero vemos de diferentes maneras a Dios. Muchos dicen que, por ejemplo, algunos dicen que a través de la naturaleza uno puede ver la mano de Dios. También podemos ver a Dios en nuestras vidas, amado hermano, en nuestras familias, en el contorno donde vivimos, amado hermano. Vemos que todas las personas, amados hermanos, día a día, trabajan día a día, amado hermano, van progresando en su diario vivir. La Biblia dice, amado hermano, en el libro de Proverbios, el que trabaja, dice, amado hermano, con sus manos, dice, amado hermano, este será próspero. Pero dice, amado hermano, el que dice en su corazón, oh, quisiera aquello, anhelo esto, quisiera tener aquello, pero no mueve ni un dedo, dice, sin embargo, amado hermano, esa persona no será próspero. La Biblia, amado hermano, dice la palabra del Señor, está con aquellos que son humildes, aquellos que buscan a Dios y se humillan ante Dios. Dice la palabra de Dios, Dios está ahí. Por ejemplo, amados hermanos, cuando Dios escogió a un varón en el Antiguo Testamento para que pudiera gobernar el pueblo de Israel, amados hermanos, el profeta fue y lo ungió como rey de Israel. Su nombre era Saúl, o es Saúl. Era el rey Saúl el que iba a gobernar, amados hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Israel es la niña de los ojos del Señor. ¿Has escuchado una canción que dice, soy la niña de tus ojos? ¿Verdad que sí? Entonces, el pueblo de Israel es, amado hermano, la nación santa de Dios. Entonces, amados hermanos, el rey Saúl, cuando estaba caminando en obediencia, dice la palabra, la presencia de Dios estaba con él. Cuando, por ejemplo, Dios ordenaba algo y le decía al profeta, Dios no hablaba directamente con el rey. Dios le hablaba al profeta de Dios. Y el profeta, al escuchar el mensaje de Dios, comunicaba al rey lo que debería de hacer. Entonces, amados hermanos, el rey Saúl gobernó por un tiempo, amado hermano,
bajo la obediencia y la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Amados hermanos, sucede que el rey, amado hermano, empezó a decidir por sí mismo. Dejó de escuchar la voz de Dios. Dejó de obedecer lo que Dios le decía, amados hermanos, que el rey hiciese. Pasa muchas veces en nuestras vidas también, amado hermano. Hoy en día, amado hermano, ya la presencia de Dios no se aparta cuando uno conoce al Señor. Uno es el que se aparta de la presencia de Dios. Dios está en todas partes. Cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor y su único Salvador, dice la palabra del Señor, el Espíritu de Dios viene a nosotros. Y por eso dice, amado hermano, en el Apocalipsis, dice, he aquí estoy a la puerta y toco, dice el Señor. Y escucha, dice, y abre su corazón, dice, yo entraré en él. Dice, yo habitaré en él y cenaré con él. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Cuando el Señor está con nosotros, amados hermanos, con el pasar del tiempo, muchas veces como el rey Saúl, empieza uno a andar en desobediencia. Por eso, amado hermano, tan importante es escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, Dios le decía al profeta, di esto que haga el rey Saúl. El profeta era un mensajero de Dios. Pero un día había una batalla. Sin embargo, cuando por ejemplo había una batalla, se preparaban el rey, se preparaban los soldados y tenían que ofrecer un sacrificio en el altar para Dios, para que de esta manera Dios les diera la victoria. Pero sin embargo, el profeta se tardó y el rey se impacientó, se desesperó. Muchas veces sucede, amado hermano, cuando uno está orando, se desespera, dice, ¿cuándo Dios va a responder? De repente uno dice, wow, han pasado tantas cosas y como que las cosas se ponen peor. Y de igual manera el rey Saúl se desesperó, porque los enemigos que iban a atacar a Israel estaban ya listos. Y los soldados del rey estaban impacientes. Y dice la palabra que entonces, ¿qué cree que lo que hizo Saúl? Dice, amados hermanos, él prendió fuego al holocausto. No debería de hacer eso, porque eso le correspondía al profeta de Dios. Pero sin embargo, el rey Saúl le metió fuego al sacrificio. Y supuestamente él, creyendo que estaba haciendo bien, y empezó a quemarse el holocausto. Y desde ese momento, amados hermanos, dice la palabra del Señor, desde que Saúl desobedeció, dice la presencia de Dios se apartó de Saúl. Por eso, amados hermanos, tan importante es, amado hermano, obedecer y permanecer fieles al Señor. Amados hermanos, muchas veces uno dice, ahora en este tiempo no sucede como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice, amado hermano, Sansón, el hombre más fuerte del mundo, como Sansón no va a haber. Pero sin embargo, Sansón tenía algunas debilidades. Sansón no tenía debilidad en fuerza, pero tenía una debilidad. Entonces, amados hermanos, sin embargo, mientras Sansón obedecía a Dios, dice la palabra, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y él podía, amados hermanos, arrancar puertas que pesaban toneladas. Él podía, amados hermanos, romper cadenas como si fuesen cuerdas fáciles. Amados hermanos, Sansón tenía toda la fuerza del mundo, porque el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón. Mientras Sansón andaba en obediencia, todo iba bien. Mientras el rey Saúl andaba en obediencia, él era bendecido. Su reino se estaba expandiendo. Él era riquísimo. Tenía un palacio, tenía soldados a su servicio, tenía oro, tenía de todo, amado hermano, el rey. Pero sin embargo, cuando él empieza a desobedecer, entonces, amados hermanos, la presencia de Dios se aparta de él.
Pero ahora cuando Jesús vino, dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo está sobre todos. Pero hay una diferencia en la cual muchas veces dicen, ¿por qué se ha apartado aquel del Señor? O no, porque el Señor se ha apartado de él. Dicen, no. El Espíritu Santo está ahí, el que se aparta es uno mismo. Uno empieza a tomar sus propias decisiones, uno empieza a confiar en sí mismo. Por ejemplo, amado hermano, acabamos de leer, por ejemplo, la porción de la palabra dice en el verso 17, acompáñenme al capítulo 10, dice así. Dice ahí el 17 y 18, dice, vamos a leer, al salir, dice, él para seguir su camino, vino uno corriendo, dice, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuánta gente hoy en día, amados hermanos, tienen esta pregunta a lo mejor y dicen, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Hemos tocado, amado hermano, la palabra del Señor como el rey Saúl desobedeció a Dios y se apartó su presencia. ¿Sabes cómo vivía después el rey Saúl? El rey Saúl vivía atormentado. Dice, un espíritu le atormentaba, pero no era el Espíritu de Dios. Mientras él obedecía a Dios, tenía grandes bendiciones. Pero sin embargo, cuando por ejemplo desobedeció Saúl, dice la palabra del Señor, le dijo al profeta Samuel, Samuel, dile al rey Saúl que yo ya escogí a otro. Voy a quitar el reino y se lo voy a entregar a otro. Y muchos de nosotros sabemos quién es ese otro. El rey David. David era un pastor de ovejas. Dice, amado hermano, el profeta Samuel fue a la casa de Isaí y dice, amado hermano, él tenía muchos hijos. Tenía altos, robustos, fuertes. Pero sin embargo, cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, ve a esos jóvenes y dice, wow, todos estos están fuertes y a lo mejor uno de estos es, dijo Samuel. Pero cuando él quería ungir con el aceite a cada uno, Dios le decía al profeta, ese no es. El siguiente, ese no es. Dios le hablaba al profeta Samuel, ese no es. Y ninguno de los que estaban en esa habitación, amados hermanos, era el escogido de Dios. Y el profeta le dice a Isaí, Isaí, ¿no tienes otro hijo? Y dice Isaí, sí tengo uno, pero no importa él porque está pastando las ovejas. Entonces dice el profeta Samuel, no comeremos hasta que él venga. Entonces llamaron a David. Y él llega y el profeta, amado hermano, lo ve y Dios le dice, ese es, úngelo, porque ese será el rey de Israel. Y dice David, era, amado hermano, un hombre conforme al corazón de Jehová. Por eso es tan importante, amado hermano, que cada uno de nosotros podamos, amado hermano, serle íntegro a Dios, serle fiel a Dios. Por eso, amado hermano, no se aparta la presencia de Dios de uno. Uno se aparta de la presencia de Dios. ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿En qué manera? No lee la Biblia, no ora, no se congrega, se olvida de las cosas de Dios y fácilmente es arrastrado por las cosas del mundo y fácilmente, amado hermano, quieren ellos mismos hacer lo que quieren, como el rey Saúl. A Saúl no le correspondía ofrecer holocausto a Dios, le correspondía al profeta Samuel. Pero el rey dijo, parece que yo tengo autoridad y yo lo puedo hacer, no voy a esperar al sacerdote. Pero sin embargo, eso le costó su reino al rey Saúl. Escogió Dios a otro. De la manada, de allá donde pasteaba ovejas, un niño fue escogido para que se convierta posteriormente y tome el lugar, escuche, del rey Saúl. Y David fue bendecido. David fue riquísimo. Y la palabra habla de aquí de un hombre joven, que cuando, amado hermano, uno camina conforme a la voluntad de Dios, es bendecido. Y lo vamos a ver. Vamos a leer el verso 18 dice y 19 dice así. Jesús le dijo,
¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Verso 19 dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matéis, no hurtéis, no digáis falso testimonio, no defraudéis, honra a tu padre y a tu madre. Y el verso 20 dice, el joven dice así, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Amados hermanos, él no era pobre, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque él había guardado los mandamientos desde su juventud. O sea, desde pequeño, él, amados hermanos, andaba en obediencia. ¿Y cómo era su vida? Podemos ver, amado hermano, que él era rico. Por eso muchas veces uno dice, yo nunca prospero, yo no sé por qué. Pero muchas veces, amado hermano, hay algo que todavía tal vez debemos de entregar al Señor. Algunos muchas veces dicen, yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y no salgo de donde estoy. Hay veces, muchas veces uno se estanca. Siente tal vez que estén estancados, pero sin embargo, amado hermano, aquí podemos ver cuando uno camina en obediencia, Dios abre puertas, Dios bendice, Dios, amado hermano, te conecta con alguien para otro trabajo y Dios trabaja de esa manera, o Dios usa una persona. Y de repente, amado hermano, y entonces por eso la palabra del Señor nos muestra, amado hermano, que Dios no se aparta de las personas, sino las personas son los que se apartan. Por eso dice la palabra del Señor, amados hermanos, que un hombre construyó su casa sobre la arena. Este ejemplo lo dio el Señor Jesús. Un hombre construyó, qué bonito, ¿verdad? Frente, vamos a decir, a la playa, construyó su casa sobre la arena. Y este hombre también estaba contento, feliz. Pero de repente vinieron las olas y se llevaron la casa. Pero sin embargo, otro dice, construyó sobre la roca. Podemos ver, amado hermano, a Saúl. Saúl confiaba en sí mismo, no confiaba en Dios. Es como un hombre que construyó también su casa sobre la arena. Y David, que fue llamado y ungido para ser rey, dice, David andaba conforme al corazón de Dios. Entonces, aquella persona que construyó, dice, la casa sobre la roca, dice, amado hermano, permaneció. Cuando hubo inundación, terremoto, permaneció. No se derrumbó. ¿Y cómo es que nosotros, amado hermano, debemos fundamentar? ¿Sobre qué? ¿Cuál es la roca? Cristo es la roca, pero la palabra de Dios es el fundamento. Sobre la palabra en Cristo, amado hermano, debemos de fundamentar y edificar nuestra vida espiritual. Y de esta manera, amado hermano, podemos recibir de parte de Dios, así como David fue bendecido, así como este joven que guardó los mandamientos fue próspero. Pero vamos a ver lo que dice más adelante. Dice así, verso 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Verso 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Qué interesante ahí, vamos a entenderlo en un momentito. Dice que Jesús lo amó. Siempre Jesús, amado hermano, por donde él iba, se detenía. Y amado hermano, por ejemplo, cuando fue por Jericó, se detuvo bajo un árbol y le dijo, Zaqueo, baja de ahí. Hoy es necesario que me quede en tu casa. Y al final dice la palabra del Señor, Zaqueo baja y dice, amado hermano, Zaqueo se arrepiente. Y dice, maestro, hoy voy a devolver todo. Por cuanto tal vez he robado a alguien, le voy a devolver a todos aquellos cuadruplicado. Se arrepintió porque conoció a Jesús. Entonces, amado hermano, dice la palabra del Señor, el Señor dice, por cuanto también este es hijo de Abraham, llegó la salvación a esta casa. La salvación es importante, la salvación de suma urgencia para todo el mundo, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que realmente necesitan escuchar el Evangelio. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Jesús lo amó. Por amor, Él vino a este mundo. Por amor, predicó su palabra y sobre la salvación. Por amor, amado hermano, Él se entregó en la cruz
cruz y por amor, amado hermano, a sus escogidos, Él regresará pronto. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado por las noticias? Terremoto, hambre, pestes, ciudades que se queman, dificultades en diferentes países, más remotos, de toda clase, enfermedades. Ya hemos pasado, por ejemplo, amado hermano, la pandemia, y mucha gente, en vez de ir a la iglesia, muchos se han apartado de las iglesias. Muchos están durmiendo. Pero llegará, amado hermano, aquel día en que suene la trompeta, así como las 10 vírgenes estaban, dice, amado hermano, esperando al esposo, y dice, todas cabecearon esperando al esposo. Pero algunos tenían sus lámparas, no es una lámpara, pero tenían una lámpara con aceite, y 5 eran, dice, prudentes, y 5 eran insensatas. Las prudentes dijeron, vamos a gastar aceite extra por si acaso el esposo se tarda. Las insensatas solamente cogieron el aceite para su lámpara, no cogieron aceite extra. Entonces, amado hermano, se oyó, dice, una voz, ya viene el esposo. Y todas despertaron, y dice, amado hermano, prepararon sus lámparas. Y dice, amado hermano, las que tenían, amado hermano, las lámparas encendidas, ellas pudieron entrar con el esposo. Pero las otras 5, amado hermano, no tuvieron el aceite necesario para que estén prendidas sus lámparas, y de tal manera, amado hermano, que quedaron expuestas y afuera. Y cuando tocaron la puerta, después de que llegaron, no tenían aceite y decían, ábranos, 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 queremos entrar. Y dice, amado hermano, el esposo abrió la puerta y dijo, no las conozco. Y volvió a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque no tenía, amado hermano, aceite en sus lámparas. ¿Qué significa eso? Palabra de vida en nuestros corazones, vida de oración en nuestras vidas, testimonio, testificar de Cristo, hablar a los demás. Si nosotros, amado hermano, estamos vacíos, sin aceite, cuando llegue el momento de que el esposo es Jesucristo, amados hermanos, entonces si tenemos aceite con nosotros, podremos entrar a las bodas del Cordero. Vamos a leer, amado hermano, el verso 20, continuamos donde dice, y Jesús lo amó, verso 21. Entonces Jesús, dice, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Le dijo, una cosa te falta. Hay mucha gente en este tiempo que muchas veces no quieren dejar esa cosa. Algunos tal vez aman más, ¿qué dirán la gente de mí si me vuelvo evangélico? Algunos dicen tal vez, ¿qué me dirá la gente si realmente debo ir a la iglesia como tiene que ser? Algunos tal vez dicen, oh, aquel se ha vuelto loco. Algunos no quieren perder la vergüenza. Sin embargo, amados hermanos, la palabra del Señor dice aquí, dice, te falta algo, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Amados hermanos, aunque ese joven hubiera vendido y regalado todo su dinero, ¿cuántos creen que Dios nuevamente podía prosperarlo? Dios podía prosperarlo nuevamente. Por eso le dice, tendrás tesoros en el cielo y sígueme. Y en el proceso nuevamente, amados hermanos, Dios le va bendiciendo a uno. ¿Por qué? Porque uno va en obediencia al Señor. Hay algo, dice, amado hermano, que Jesús le dijo, te falta algo. Algunos tal vez es que todavía no pueden dejar la botella de cerveza. Algunos es tal vez la droga. Alguien dice, yo quisiera ser diferente, pero no quiero dejar esto. El joven rico tenía muchas posesiones y Jesús le dijo, te falta algo. Sí, guardaste todos los mandamientos, muy bien. Y dice la Biblia que Jesús lo amó. Entonces, amado hermano, pero cuando llega, vamos a leer el verso 21, todo completo, verso 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes. Entonces, amado hermano,
¿Qué es lo que le falta muchas veces a mucha gente para servirle a Dios? ¿Alguna vez, amado hermano, se ha puesto a pensar si Dios no hubiera tocado su corazón, dónde se encontraría en este momento? Hay veces se ha puesto a pensar si Dios no hubiera puesto a la persona correcta para que también pudieran caminar juntos en el camino del Señor. Escuchaba una prédica en la cual decía un pastor que él un día estaba jugando baloncesto y sin embargo no era profesional, pero sin embargo su papá era pastor y misionero, y sin embargo dice la palabra, dice él leía la Biblia, la palabra del Señor, pero sin embargo él no quería escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Él le dijo, en una voz audible, Dios le habló y le dijo: toda tu vida quieres jugar baloncesto, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿De esto vas a vivir? Entonces desde aquel día él escuchó el llamado de Dios y él tomó una decisión en su vida. Dice que ese día, esa misma noche, ellos estaban dando en la iglesia donde se congregaba unos cursos sobre cómo hacer discípulos de Jesús. Él se inscribió en esa clase y desde entonces empezó a prepararse y empezó a servir a Dios. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando dice Jesús, una cosa te falta. A muchas veces una cosita nos falta, nos aparta del camino del Señor, nos impide a que realmente nos metamos de lleno en las cosas de Dios. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros caminemos en obediencia. Cuando caminamos en obediencia, Dios nos bendice. Así como David fue bendecido, así como este joven obedeciendo, amado hermano, los mandamientos, él fue próspero. Y Dios bendice, y dice la palabra del Señor, amado hermano, en el libro de Mateo. Yo no me lo estoy inventando, dice, amado hermano, en el libro de Mateo, y todos lo leemos y todos lo sabemos. Dice: buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia, y lo demás, dice, vendrá, será añadidura. Tendrás bendición, tendrás pan en tu casa, tendrás alimento en tu casa, habrá grano en el granero. Dios nunca desampara a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a concluir ya, amados hermanos. Vamos a leer del 21 al 22. Dice así: entonces Jesús mirando le amó y le dijo: una cosa te falta. Vamos a repetir otra vez aparte. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, amados hermanos, cuando uno camina en obediencia, Dios nos bendice. Y sin embargo, amado hermano, aquí nos enseña, amado hermano, que las posesiones no son todo. Puedes ser, amado hermano, una persona muy adinerada, puedes tener muchas posesiones, pero sin embargo, amado hermano, lo que Dios quiere es obediencia. Amén. Sin embargo, amado hermano, es por eso que muchas veces dicen: oh no, Dios se ha apartado de mí. Dios nunca se aparta de uno. Dios siempre está ahí. Sin embargo, es uno mismo el que se aparta de Dios. Poco a poco empieza ya no a sentir, no tiene ganas de ir a la iglesia, poco a poco no tiene ganas de leer la palabra, poco a poco ya no ora. Y se le es fácil olvidarse de la palabra. Por eso dice la palabra, tomemos el ejemplo como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Nuestro fundamento, amado hermano, esté basado en la palabra de Dios. Amén. Amén. Que confiemos en la palabra de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, su palabra nunca va a cambiar, su palabra siempre va a permanecer. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, si nos falta algo que tenemos que renunciar, ayúdanos, Señor amado, para servirte cada día más con toda nuestra fuerza,
con todo nuestro corazón, Señor amado. Padre Santo, cualquier hijo tuyo, Señor, que a lo mejor les falta dejar algo, Padre Santo, ayúdalos, Padre, para que ellos renuncien, Señor, Padre bendito Dios, y ellos puedan servirte con todo el corazón, Señor amado Dios. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Bendícelos, guíalos, Señor, así como tu palabra, Señor. Hemos podido meditar, Señor, hemos podido ver, Señor, cómo el rey Saúl y David, Señor amado, eran hombres diferentes, Señor, uno conforme a tu corazón y uno que se alejó de tu presencia. Padre Santo, bendito Dios, ayúdanos, Señor, a tener un corazón así, sincero, así como de David, Padre Santo, para caminar día a día, Señor amado Dios, para poder, Señor amado Dios, así como este joven, Señor, que necesitaba renunciar a su riqueza para poderte servir, Señor amado. Padre Santo, guíanos, ayúdanos, Señor amado Dios, Padre Celestial, para que cada día podamos caminar en obediencia, Señor, y no, Padre Santo, valorar tanto las cosas materiales, sino mirar las cosas de arriba, las cosas espirituales. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.